Yo digo que platicamos. Bueno, jóvenes, el día, el día de hoy vamos a estar viendo lo que corresponde bueno, número uno, a ver cuáles son los tipos de climas que existen, los aires acondicionados, y después de eso, pues vamos a ver cómo se van a calcular para diferentes espacios. Número uno, pues esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el objetivo de la climatización? Es conseguir el mayor bienestar para las personas y crear el clima confortable en el hogar. Para ello se utilizan diversos tipos de técnicas, como hemos visto en la anterior parte. Número uno, requerimos de un material que sirva como aislamiento térmico. Número dos, el equipo para darle climatización. Y número tres, un tipo de acabado diferente. Para poder tener a un lugar confort, ¿sí? Para que un buen lugar tenga confort, vamos a entender que existen 5 claves fundamentales. La primera, la temperatura. La temperatura, pues en México se mide normalmente en grados centígrados. Tiene dos límites, el límite cuando tenemos invierno y el límite cuando tenemos verano. Cuando tenemos invierno, se recomienda que las temperaturas en invierno ronden en los climas de 20 a 23 grados y cuando estén en verano de 23 a 25 grados. En el caso de la humedad no solo proporciona que se mantenga el lugar fresco, sino también proporciona un nivel de confort con respecto al aire, que genere una buena calidad. Para el caso de la humedad, se recomienda que los valores estén en 40 y 60% para cualquier temporalidad en el año, de 40 a 60%. Menor nivel de humedad, menor de 40, vamos a sentir un ambiente seco, mayor a 60, vamos a sentir completamente húmedo. Bueno, para el caso del tercer clave de confort, que es la pureza del aire, la pureza del aire, como bien se define, es la calidad que va a tener el aire, es decir, la cantidad que pueda tener de partículas sólidas, hay que intentarlas quitarlas, esto se logra con filtros en los climas. Existen varios tipos de climas, como lo vamos a ver a continuación. Cada uno contribuye a mejorar la calidad del aire o mantenerlo en un cierto nivel. La pureza del aire también va definida por la circulación de este mismo. Entre mejor y mayor cantidad de circulación exista, mejor calidad de aire vamos a tener. Por eso es indispensable que cada cierto tiempo los climas hagan cambios en temperatura, es decir, reciban nuevo aire fresco de la parte exterior y lo vuelvan a meter a la parte interior. Y por último, el nivel sonoro. Estábamos viendo en las clases anteriores sobre lo que es el nivel sonoro, el ruido que podamos tener en los diferentes lugares, el ruido que podamos tener, por ejemplo, por sonido ambiental o por sonido de máquinas. Se dice que cualquier clima que tenga un nivel sonoro de ruido mayor a 30 decibeles va a generar precisamente malestar. Entonces recomiendan que todos nuestros climas tengan un valor de 30 decibeles, normalmente en la parte de noche y 50 decibeles en la parte de día. Cuando estamos en la mañana el ruido nos afecta menos que por las noches. Bueno, los sistemas de climatización funcionan bajo tres estilos. El primero se le conoce como aire acondicionado. En el caso del aire acondicionado, su objetivo es convertir directamente el calor y crear condiciones refrescantes y saludables para el lugar. El segundo tipo se conoce como bomba de calor. La bomba de calor tiene una función de mejor calidad que la anterior. Da función de frío en verano y función de calefacción en invierno. Y por última, la tecnología inverter es una tecnología que puede dar tanto aire acondicionado como bomba de calor. Puede funcionar como clima y como de frío y como de invierno, así como frío para en verano y calefacción en invierno, pero lo hacen mediante una tecnología donde el consumo energético es menor, es decir, se gasta la mínima cantidad de energía eléctrica. Un clima, vamos a darnos cuenta que tiene varios componentes que son la unidad exterior, la unidad interior y algunas de ellas el mando. La unidad exterior está fundamentada por el compresor. El compresor es el elemento más importante de una instalación de climatización.
Este elemento lo que hace es bombear el gas refrigerante al sistema y también absorber el aire caliente. Absorbe el aire caliente y manda el aire frío después de que se bombeó con gas refrigerante. Por dentro vamos a tener precisamente la unidad interior. La unidad interior toma el aire de la habitación, lo trata con el gas que se está mandando desde el compresor y cuando ya es en excedente el aire caliente lo manda hacia la parte exterior. Si se dan cuenta, existen dos tubos de unión entre uno y otro. Uno es la tubería de envío de aire de elemento frío y la otra es la recepción de el gas caliente. En una se envía el gas frío y en otra se regresa el gas caliente. Estas dos tuberías se recomiendan que queden aisladas con producto F, como lo vimos la clase anterior. Y por último, algunas de ellas cuentan con un mando electrónico que es como un control y desde ahí se pueden controlar. Actualmente ya vienen los climas con funciones en Bluetooth o en Wi-Fi para que desde cualquier celular se haga la misma situación. Todos los climas están bajo la normativa europea. La normativa europea va a marcar sobre todo, número uno, la capacidad de enfriamiento. La capacidad de enfriamiento de un clima se puede medir en frigorías, en watts o en BTUs. En frigoría, una frigoría se define como la cantidad de frío necesaria para absorber una caloría. La frigoría es lo inverso de la caloría directamente. Cuando hablamos de calorías para subir de temperatura, estamos hablando en la parte inversa, las frigorías para reducir la temperatura. Bueno, lo que consume un equipo, cada día se crean mejores equipos, pero la normativa indica que un equipo que tenga más o menos 3,000 frigorías va a estar consumiendo alrededor de 1.4 kilowatt hora o 1,400 watts por hora, más o menos el doble de lo que consume una plancha. Esto genera o fundamentaliza que la eficiencia energética está relacionada con la cantidad de energía, es decir, el funcionamiento va a depender en una escala de eficiencia según la unidad europea, desde la letra A hasta la letra G. La letra A son los elementos con más eficiencia, la letra G con menor eficiencia. Cuando el elemento es A, nos podemos dar cuenta que los tres elementos fundamentales, número uno, la capacidad de enfriamiento, número dos, la energía eléctrica que consume, y número tres, la capacidad de lo que sería el mantener la refrigeración, estos tres elementos son de calidad y entre cuanto más vamos bajando, lo que va pasando es que o que las capacidades y la refrigeración va bajando o que el consumo eléctrico va subiendo. La mezcla entre esos dos va generando la calidad. Los equipos entre más cercanos o sean A van a ser de mejor calidad y cuando se encuentren cerca de la G van a ser de menor calidad. Esta plaquita que ven ustedes de color verde a rojo de A a G lo pueden ver en hieleras eléctricas, en congeladores eléctricos, en refrigeradores, incluso viene este sistema de calidad. También depende mucho del ruido. Cuando el elemento tiene mucho ruido, igual está marcado por las mismas asignaturas. Si el elemento tiene mucho ruido, llega a G. Si tiene poco ruido, se mantiene en A. Hablábamos en un par de diapositivas anteriores sobre los filtros. Los filtros tiene como función eliminar todas las partículas dañinas a la salud humana. Los filtros vienen en varias calidades y con varios tipos de funciones y objetivos. Vamos a ver que algunos de ellos, su función es purificar el aire, otros quitar el moho, otros quitar bacterias, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Principalmente existen 5 tipos, todos manejan los primeros 3 y ya los siguientes 2 son algunas marcas que lo manejan. En el caso de los electrostáticos, potencializan la capacidad de filtrado del polvo. Lo que es una pequeña máquina, es una pequeña malla que genera electrostática y que va absorbiendo la mayor cantidad de polvo, polen y bacterias. Las atrae como si fuera un electrodo negativo. El carbón activado absorbe los gases orgánicos causantes de malos olores. Incluso si ustedes quieren quitar malos olores a refrigeradores o habitaciones, es muy sencillo, coloquen carbón o carbón activado o también bicarbonato de sodio y son elementos excelentes agentes contra olores y eficaces también para esterilizar aire y tener un buen
nivel de purificación en el aire. Los de tipo seco son filtros de fibra celulosa o de fibra de vidrio o sintéticos y su entramado quedan retenidos las partículas de mayor nivel. Estos tres primeros filtros, todos los climas lo contienen en diferentes proporciones. Los siguientes dos, el de líquido viscoso, es una pequeña malla, o pequeño filtro viscoso, como si fuera un gel. Este elemento va atrapando las diferentes partículas. Normalmente cuando viene el de tipo viscoso, no viene el tipo seco así. O viene viscoso o viene seco. Y por último, el tipo de plasma es un filtro de alta tecnología. Este se ocupa para purificar y deodorizar el aire. Normalmente lo traen los equipos que vienen indicados que son para personas alérgicas o con asma. Vamos ahora a los tipos de climas que vamos a encontrar. Existe una gama amplia de climas que podamos encontrar dentro del mercado. Entre ellos vamos a ir viendo pues, la generalidad que encontramos. Número uno, vamos a encontrar los de tipo mural. Los de tipo mural es una consola un poco más grande. Vamos a darnos cuenta que estos sirven para climatizar un lugar nada más. Resultan más económicos que todos los demás. Sirven para aire acondicionado o calefacción en una sola habitación. Normalmente no existen tipos bombas de calor. Los siguientes son tipo multi-split o también llamados mini split cuando son más pequeños pero hacen el mismo funcionamiento. La diferencia es que utilizan un compresor en la parte exterior y por dentro dos o más barras split. Es decir, que podemos tener con el mismo compresor varios tipos de split en diferentes lugares o diferentes zonas del lugar. Vienen también los de equipos de conductos. En los de equipos de conductos se acondiciona la vivienda con tubería, normalmente de aluminio, forrada por un revestimiento de material F. Este material va directamente con la parte exterior un compresor, afuera está el compresor y la unidad de enfriamiento y desde ahí manda por tuberías distribuidas en toda la casa para poder enfriar. En cada espacio va a tener unidad, va a tener una rejilla donde va a mandar aire y absorber aire simultáneamente. Y por último, las unidades de cassette. Las unidades de cassette son un tipo de split. La diferencia es que de vez de que vayan en la pared, estas van colocadas dentro del techo. Precisamente se ocupan donde tengamos un cielo falso. Esta ventaja es que puede colocarse en la parte superior y la distribución de aire puede ser de mejor calidad. Después vienen los que ya se van empezando a ocupar menos, que son los de tipo suelo-techo. Son consolas que se colocan a 10 centímetros del suelo, generan una buena distribución de aire, normalmente van pegadas en paredes, donde en la parte exterior queda lo que sería el compresor. Las bombas de calor, como habíamos visto, son los que tienen las dos funciones, invierno y calefacción, y las de inverter que hacen el mismo sentido, pero con un menor consumo. También viene el split vertical. No se confunda con esas barras de aire de ventiladores que venden verticales, no. El split vertical es un clima que tiene en la parte inferior un elemento que absorbe precisamente aire limpio y en la parte superior va enviando aire nuevo. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque en la parte superior siempre hay más calor y en la parte inferior siempre hay menos calor en una habitación. Y los últimos dos son los tipos de climas tipo monobloc o de ventana. Son menos ocupados, son de menor calidad y por ende su instalación ya se reduce a habitaciones pequeñas dentro de 15 y 20 metros cuadrados. Normalmente son fáciles de colocar directamente en espacios en ventanas o también fáciles de transportar. Algunos de ellos son portátiles y únicamente se conectan por un tubo que ya viene preestablecido, como si fuera el tubo de la lavadora, directamente desde la parte interior a la parte exterior con el compresor. Estos equipos se colocan cada uno con diferentes formas y de manera de situaciones diferentes. Por ejemplo, en el primer caso, nos podemos dar cuenta del tipo mural. Se coloca el elemento split mural en la parte interior de la casa y el compresor en la parte exterior. Siempre se debe de intentar que el compresor se encuentre en la parte de menor temperatura del exterior a lo mejor posible. Si no es posible, pues bueno, el techo o una pared, aunque tenga calor, pues ya ni modo. La diferencia es que entre más caliente esté la pared donde se coloque el compresor, más trabajo va a tener que hacer y por ende más consumo eléctrico.
los de mural o los de multi-split, como lo estamos viendo, la ventaja es que tenemos en la parte exterior un compresor y por dentro tenemos 2 o más splits. De cada compresor van a salir 2 tuberías, las 2 tuberías van a dar alimentación a uno y a otro. ¿Para qué? Para que desde ahí se pueda tener. Normalmente en ese tipo de tuberías se debe tener en cuenta una separación antes con una doble intersección para que se pueda hacer el mandado y recepción de aire tanto frío como caliente. Como veníamos platicando, los otros 3 equipos que podamos encontrar, el tipo de suelo-techo, como lo estamos viendo acá, se puede colocar o en el suelo o en el techo. En ambas situaciones, cuando lo colocamos en el suelo, debe de quedar a 30 centímetros del suelo. En el caso del techo, colocado por lo menos a 10 centímetros de una pared. En el caso del cassette, va directamente en el falso plafón y colocados en el techo. Y los verticales es una pequeña columna, absorbe aire por aquí y emite aire por acá. En el caso de los de tipo split, nos vamos a dar cuenta que todos estos deben de colocarse a una altura de entre los 20 a 40 centímetros de lo que sería el techo. Del techo hacia abajo, de 20 a 40 centímetros. Y por último, los equipos de conducto, como nos podemos dar cuenta, los equipos de conducto son equipos donde vamos a tener un compresor en un espacio normalmente alejado o en un cuarto específicamente, y desde ahí mandamos a una rejilla. Esta rejilla tiene 2 partes, unas sacan el aire y otras mandan aire a las habitaciones. Estas rejillas por dentro están divididas, tienen 2 partes. Aquí están absorbiendo están mandando aire frío y aquí están absorbiendo el aire caliente. Y dentro de la tubería hay una división, una parte absorbe y una parte va quitando. Y todo esto lo mandan a un compresor general que hace la función como en los anteriores casos. Los de menor calidad y que cada día se ocupan menos son los de tipo portátil o climatizador de ventana. Me imagino que muchos han visto esto en algunos hoteles viejos o en casas habitación, en Tuxtla incluso se ven por fuera la parte exterior de estos climas. Estos se colocan directamente a la ventana o también dentro del muro, o los de monobloc que únicamente se requiere pasarlos. Estos son portátiles, por eso se pasa por la ventana el tubo y con eso es suficiente, o se deja un espacio de una tubería de 3 pulgadas y por ahí se pasa el tubo para conectarlo de la parte frontal a la parte exterior. Tanto este tipo como este tipo tienen su compresor exterior, son transportables, entonces estos son monofásicos y directamente se pueden conectar a la corriente eléctrica. Solo hay que tener cuidado que el contacto no genere una carga excesiva y por eso se esté botando la pastilla por exceso de carga o de corriente. Cada uno de ellos va a dar tiene diferentes ventajas y desventajas en costo, beneficio, instalación. Por ejemplo, el primero, los de tipo, como estamos viendo acá, los de tipo de ventana, son baratos, costo inicial, fácil de instalación, pero a la larga son muy caros en la parte eléctrica y los costos de mantenimiento. Los demás, los de split, tienen una ventaja, son costos más caros de arranque, la instalación es un poco más cara, pero a la larga su costo de operación y mantenimiento y su costo energético es de mejor calidad que los anteriores. Y así cada uno va dando diferentes opciones. Cuando nosotros vamos a hacer una instalación y vamos a tener más de un elemento, lo recomendable es colocar los compresores en la parte superior o lateral de los edificios y desde ahí mandar las tuberías tanto de mandado de gas frío como de recepción de aire de gas caliente, ambas en tuberías de cobre recubiertas por producto F. Esas 2 tuberías viajan alrededor del edificio conectándolas a las diferentes unidades difusoras de cassette o de techo. O también se pueden hacer con unidades split de pared, como lo estamos viendo en esta diapositiva, en una casa, o de consola, dependiendo de los lugares. Lugares que no se recomiendan climatizar son cocina ni baños.
Esto siempre por el excedente de condensación en el caso del baño y vapor, y en el otro por el excedente de calor en la cocina. Se recomiendan que mejor tengan una buena ventilación, es decir, que tengan compresores, perdón, que tengan precisamente compresores que permitan la salida del aire, como lo vimos en el primer parcial con instalación eléctrica, ponerle extractores de aire y no ponerles climas, porque sí se pierde mucha energía por estos espacios. Si tenemos un edificio de mayor calado, podemos hacer lo mismo, poner compresores. Se pueden colocar en las paredes o en la parte de la superior, y de ahí mandar directamente las dos tuberías a los diferentes splits. Si vamos a poner, por ejemplo, un split de cassette, vemos que vamos a tener que colocar un, un cielo falso, o también colocarlo por un ducto como lo estamos viendo acá, o también se puede colocar de consola, de pared o de techo, dependiendo de la situación que podamos tener. Cada uno aporta diferentes opciones. Es importante, igual que en los edificios, que la colocación de todas las unidades sea en el mejor cuidado. Veamos que sistemas de distribución muy conocidos son los de tipo verticalizado, es decir, tenemos hasta la parte superior la unidad exterior, y de ahí va bajando por una misma línea de ductos hacia las diferentes unidades de cassette, como en este caso, viene de cassette o de split. Si se dan cuenta, aquí da toda la vuelta, pero llega al mismo sistema. Estamos ocupando una misma línea y de ahí estamos conectándonos a los demás elementos. Es importante mandarle tanto la línea de gas de envío como la línea de gas de recepción, y también enviarle energía eléctrica. Reconocer importante, ¿qué mantenimiento se le debe de hacer al clima? El mantenimiento se le debe de hacer, normalmente es el cambio de filtros, y el cambio de filtros se recomienda que sea, dependiendo del lugar donde está. Si estamos hablando de un hotel, se recomienda que se haga normalmente 2 veces al año, dependiendo del tipo de filtro. Si estamos hablando en casa, una vez al año es muy buena opción para estar cambiando los filtros de un clima. Eso les va a permitir que lo que va a ser la pureza del aire sea de buena calidad. El gas, siempre busquen, jóvenes, que los gases sean bajo normativa. Normalmente cuando te venden el clima, te venden también con el tipo de gas, y se pueden estar recargando como pasa con los coches, con los climatizadores de los coches. La mayoría de estos son tipos de gases de clorofluorocarburos o hidroclorofluorocarburos. La mayoría no son tóxicos ni inflamables y son bastante estables y tienen una vida de duración más o menos de 5 años. Siempre busquen que la instalación sea hecho por una mano calificada, debido a que la mayoría de equipos requieren después de eso, si es para edificios como escuelas y demás, requieren una certificación de uso. Sí se recomienda que lo hagan con la mayor capacidad en la mano de obra. Y las normativas existentes en México marcan normativas tanto en la parte eléctrica como en la parte de refrigeración. Es importante cumplir ambos casos para no tener ningún problema con respecto al funcionamiento y seguridad de las personas que ocupen el lugar. Algún cuidado especial que requieran las unidades. La unidad exterior, lo que se recomienda es que quede de una manera protegida de la lluvia, de la luz y de la luz directa. Eso va a hacer que el tiempo de vida del compresor sea de mejor tiempo, dure más tiempo, que tampoco esté en contacto con animales o plantas, es decir, que le hagan una pequeña base de concreto, y si van a ver animales, colóquenle una rejilla para que los animales ni puedan orinarse ahí ni se puedan meter dentro de este elemento. Por ejemplo, palomas, porque es muy común que las palomas se acerquen a los compresores. Vamos a darnos cuenta que los climas se pueden instalar en cualquier momento y pueden dar cualquier resultado en cualquier otro lugar. ¿Qué se deben de hacer las obras? Hay que tener en cuenta, antes de colocar un clima, antes de poder hacer esto, siempre se debe de diseñar, tener huecos o espacios de por lo menos 10 centímetros para los pasos de tuberías, y todos los tubos deben de colocarse dentro de canaletas o de tuberías revestidas por producto F, como lo vimos en el día de ayer, para precisamente mantener el máximo nivel de temperatura. Es importante tener en cuenta la energía eléctrica que se vaya a gastar en el edificio, y siempre mantener los rangos de operación de los climas dentro de lo acordado, de 20 a 23 en invierno y de 23 a 25 en verano.